Los primeros días del invierno transcurrían en calma en la pequeña casa de Huyen y Ye. Por las mañanas, una luz tenue se colaba entre las cortinas y caía sobre el suelo limpio de la sala. En la cocina, Huyen servía cuidadosamente la sopa de arroz en los cuencos, mientras su aroma suave se extendía por toda la casa. Ye estaba a su lado. Le sirvió un vaso de agua tibia y lo dejó con delicadeza sobre la mesa. «Otra vez te olvidaste de tomar agua desde la mañana», dijo él con una voz que sonaba a un suave reproche pero llena de ternura. Huyen alzó la mirada hacia su esposo y esbozó una leve sonrisa. Sus ojos seguían siendo hermosos, pero en el fondo siempre había una tristeza silenciosa difícil de nombrar. Ye lo sabía. No preguntaba. Simplemente permanecía a su lado compensándola con una paciencia que la vida nunca antes le había dado a Huyen. Juntos habían construido una vida sencilla después de haber pasado por tantas tormentas. No era una vida abundante ni ostentosa, pero sí plena de sinceridad. Para Ye lo más valioso no era la casa ni el dinero, sino abrir los ojos cada mañana y ver que Huyen seguía a su lado en paz. Pero aquella paz al final nunca había sido realmente firme. Esa tarde el cielo estaba inusualmente gris. El viento frío se colaba por la cerca del patio, haciendo que las ramas secas chocaran entre sí con un crujido inquietante. Huyen estaba doblando la ropa en la habitación cuando de pronto escuchó que llamaban a la puerta. 3 golpes, lentos, pesados, firmes. Ella se quedó inmóvil. No supo por qué, pero una sensación de angustia le recorrió la espalda y le heló las manos. En ese momento, Ye estaba arreglando la bombilla del porche. Al oír los golpes, también entró. «¿Quién será?», dijo antes de ir a abrir. Apenas abrió la puerta, el rostro de Ye se quedó paralizado. El hombre que estaba afuera era alto y delgado, con el rostro curtido por el frío y el paso del tiempo, y unos ojos hundidos y helados casi aterradores. Una cicatriz tenue le cruzaba cerca de la sien, endureciendo aún más sus facciones. Llevaba ropa vieja y arrugada y los zapatos manchados de barro. Pero lo que realmente hacía estremecer a cualquiera no era su aspecto, eran sus ojos. Una mirada cargada de rencor, como si hubiera alimentado ese odio durante años, esperando justamente este día. Esbozó una sonrisa torcida. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Huyen. Dentro de la casa, la prenda que Huyen tenía entre las manos cayó al suelo. Todo su cuerpo se quedó rígido. Sus labios temblaron, pero no le salió ni una sola palabra. Tuix, su exmarido. El hombre que la había arrastrado a los días más oscuros de su vida. El hombre que había sido condenado a prisión tras un caso de lesiones intencionales y una larga serie de actos violentos y amenazas. Desde el día en que lo arrestaron, Huyen había intentado enterrar todos los recuerdos de él, como quien entierra una pesadilla en lo más hondo de la tierra. Pensó que ese pasado había quedado cerrado para siempre. Pero ahora estaba allí justo frente a la puerta de su casa, de pie, más aterrador que nunca. Ye se colocó de inmediato delante de Huyen protegiéndola. «¿Qué vienes a hacer aquí?», preguntó con la voz baja y tensa. Tuk soltó una risa seca sin apartar la vista de Huyen, que estaba detrás de Ye. «He venido a visitar a mi exmujer. ¿Eso tiene algo de malo? Ella ya no tiene nada que ver contigo». «Ah». Tuk inclinó ligeramente la cabeza, hablando despacio como si quisiera provocarlo. ¿Nada que ver conmigo? ¿Crees que por casarte con ella puedes borrar todo lo que pasó? ¿Qué sabes tú de ella? ¿Qué sabes de los años que vivió antes de que aparecieras? Huyen apretó las manos hasta dejarlas blancas. Su respiración se volvió desordenada. Todo lo que tenía delante empezó a difuminarse, y solo quedó la voz de Tuk resonando como si viniera de muy lejos, arrastrando consigo los recuerdos que ella había intentado olvidar. Las noches en que él la encerraba en casa. Los ataques de furia por una mirada, por una sola palabra que no le gustaba. Las veces que la agarró del cabello y la arrastró por el suelo.
las súplicas ahogadas en su garganta. Y también la última vez, cuando casi le apretó el cuello hasta dejarla sin aire en uno de sus ataques de locura. Si aquel día los vecinos no hubieran escuchado el ruido y llamado a la policía, quizá Huyen no habría llegado viva hasta hoy. Ye sintió como los hombros de Huyen temblaban detrás de él. Se volvió y le tomó la mano con suavidad. No era un apretón fuerte, pero bastaba para decirle: «Estoy aquí». Tuk vio ese gesto y su mirada se ensombreció. «Ya veo», dijo, «así que vives muy bien, Huyen, y yo en cambio lo perdí todo». Ye lo miró de frente. «Todo lo que perdiste te lo buscaste tú solo». La sonrisa desapareció del rostro de Tuk. Dio un paso hacia adelante y su voz se volvió más baja, helada. ¿De verdad creen que van a poder vivir tranquilos para siempre? Ye cerró la puerta de golpe. El estruendo de la puerta sonó como un corte seco entre el presente y el pasado, pero aunque la puerta ya estaba cerrada, el frío siguió llenando toda la casa. Huyen ya no pudo mantenerse en pie. Se desplomó de rodillas abrazándose el pecho como si intentara impedir que su corazón se hiciera pedazos. Ye se arrodilló junto a ella y la sostuvo enseguida por los hombros. «Huyen, mírame, no pasa nada, ya no puede hacerte daño». Pero Huyen solo negó con la cabeza mientras las lágrimas le caían en silencio. «Tú no lo entiendes», murmuró. «Él no va a parar. Yo lo conozco. Cuando odia a alguien llega hasta el final». Ye la abrazó con fuerza. «Pase lo que pase, no voy a dejar que vuelva a tocarte». Esa noche la casa permaneció iluminada hasta muy tarde. Ye revisó una por una todas las puertas y ventanas. Llamó a la policía local para denunciar que Tuk había ido a buscarlos. También se puso en contacto con un conocido abogado para preguntar qué medidas de protección podían tomar. Hizo todo lo que estaba en sus manos, pero lo que más le preocupaba no era el peligro visible. Era el miedo que había despertado otra vez dentro de Huyen. Cuando cayó la noche, Huyen estaba acostada a su lado, pero su cuerpo seguía completamente tenso. Cualquier ruido pequeño en el patio la hacía sobresaltarse. Ye se volvió hacia ella, la abrazó y le acarició la espalda con mucha suavidad. «Duérmete». Huyen guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Hay algo que nunca te he contado del todo». Ye no la presionó, solo asintió levemente. En la oscuridad, la voz de Huyen temblaba como si tuviera que atravesar recuerdos llenos de aristas. Antes, cuando todavía vivía con Tuk, no solo me pegaba, también pedía dinero prestado por fuera y luego me obligaba a pedirle dinero a mi familia. Cuando no conseguía nada, me golpeaba. Una vez me encerró durante 2 días. No me dio de comer ni me dejó llamar a nadie. Me dijo que si yo me iba destruiría a toda mi familia. A Ye se le cerró la garganta. ¿Y después qué pasó? Hubo una vez, quiso obligarme a firmar unos papeles para pedir un préstamo a mi nombre. Yo no quise. Entonces perdió el control. Huyen cerró los ojos y las lágrimas le desbordaron. Ese día pensé que me iba a morir. Ye apretó la mano con fuerza. Su pecho subía y bajaba por la rabia, pero al verla temblar toda esa furia, se convirtió de inmediato en dolor. «Perdóname», sollozó Huyen. «Yo creí que todo eso ya había quedado atrás. No quería traer esa oscuridad a tu vida». Ye le levantó el rostro y la miró fijamente a los ojos llenos de lágrimas. «Escúchame bien. Tú no tienes que pedir perdón por lo que alguien más te hizo. El culpable es él, nunca has sido tú». Esas palabras hicieron que Huyen rompiera a llorar. Escondió el rostro en el pecho de él y lloró como si después de tantos años conteniéndose todo por fin se hubiera derrumbado. Pero la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. En los días siguientes, Tuk ya no volvió a aparecer en persona. En su lugar empezó a dejar señales que helaban la sangre. Un papel arrugado lanzado al patio con unas palabras garabateadas. «La deuda del pasado todavía no está saldada». Una llamada a medianoche. Al otro lado no hablaba nadie, solo se escuchaba una respiración pesada.
Y una vez, Huyen encontró un ramo de flores marchitas frente a la puerta con un pequeño cuchillo oxidado clavado en medio. Ye entregó todo de inmediato a la policía, pero ese tipo de amenazas eran demasiado retorcidas y no era fácil reunir pruebas suficientes para actuar enseguida. Mientras tanto, Huyen estaba cada vez más alterada. Casi no se atrevía a quedarse sola en casa. Cada vez que salía miraba hacia atrás una y otra vez, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Y entonces una tarde estuvo a punto de pasar lo peor. Ese día Ye tuvo que salir a comprar medicinas para su madre. Huyen se quedó sola en casa. Estaba cerrando una ventana cuando de pronto oyó un ruido metálico en la cocina. Pensó que sería un gato callejero, así que fue a mirar. Pero apenas llegó cerca de la puerta trasera, se quedó paralizada. Tuz estaba allí. No sabía cómo había entrado. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro deformado por una rabia que llevaba demasiado tiempo acumulando. «¿De verdad creías que ibas a esconderte de mí toda la vida?», dijo entre dientes. Huyen retrocedió temblando de pies a cabeza. «Salga de aquí, ya llamé a la policía». La policía Tuk soltó una risa seca. «Están aquí ahora para salvarte». Empezó a avanzar. Huyen se dio la vuelta para correr, pero antes de llegar a la puerta principal, él la agarró de la muñeca. El tirón fue tan fuerte que la hizo caer al suelo. Un dolor agudo le recorrió el brazo. Huyen forcejeó presa del pánico con las lágrimas desbordándose. «¡Suélteme! Tú arruinaste mi vida», gritó Tuk. «Si ese día no me hubieras denunciado, yo no habría ido a la cárcel. Lo perdí todo». «Fuiste tú», gritó Huyen con desesperación. «Tú solo te destruiste». Esas palabras fueron como echar más leña al fuego. Tuk levantó la mano. Justo en ese instante la puerta principal se abrió de golpe. «¡Teuke!». El rugido de Ye estalló en toda la casa. Él se lanzó sobre él como una tormenta, apartando a Tuk de Huyen de un tirón. Los dos cayeron contra la mesa y las sillas, y el estruendo de los golpes y las cosas rompiéndose llenó toda la casa. Tuk, fuera de sí, empezó a golpear como un loco. Ye recibió un puñetazo en la comisura de la boca y la sangre le brotó al instante, pero no retrocedió. En su mente solo había una idea: no dejar que ese hombre volviera a tocar a Huyen. Tuk agarró una silla de madera que tenía cerca y levantó el brazo para lanzarla contra él. «Huyen», gritó desesperada. «Ye, cuidado». En ese instante sofocante, Ye sujetó una de las patas de la silla y tiró con fuerza. Los dos forcejearon brutalmente. Entonces, desde fuera del patio se escuchó una sirena y el ruido de varias personas corriendo hacia la casa. Era la policía del barrio. Al volver a casa, Ye había visto que la puerta trasera estaba entreabierta de una forma extraña. Presintiendo que algo iba mal, entró corriendo mientras llamaba de inmediato para avisar. Tuk fue reducido en el acto. Antes de que le pusieran las esposas, todavía giró la cabeza para mirar fijamente a Huyen con un odio tan feroz que daba miedo. Esto no ha terminado. Pero esta vez Huyen ya no se derrumbó como antes. Se quedó allí de pie con el rostro pálido y las piernas todavía temblando, pero había algo distinto en su mirada. Miró de frente al hombre que había sido la mayor pesadilla de su vida. Ya no había súplica. Ya no había ese miedo paralizante. Solo quedaban dolor y determinación. «Se acabó», dijo ella con la voz temblorosa pero clara. «Esta vez se acabó de verdad». Cuando se llevaron a Tuk, la casa quedó sumida en un silencio pesado. Ye se volvió hacia Huyen. La marca roja en su muñeca le hizo doler el pecho. Dio un paso hacia ella, pero antes de que pudiera decir algo, Huyen rompió a llorar y se lanzó a abrazarlo con fuerza. Pensé que también te iba a perder a ti», dijo entre sollozos. Ye la abrazó, una mano en la parte de atrás de su cabeza y la otra acariciándole la espalda con suavidad, como si calmara a una niña que acababa de despertar de una pesadilla. «Estoy aquí», le susurró. «Sigo aquí». Huyen lloró durante mucho tiempo.
Pero ya no era el llanto de alguien hundido en la oscuridad. Era el llanto de alguien que por fin había tenido el valor de mirarla de frente. Unas semanas después, con pruebas de allanamiento, amenazas y agresión, Thug quedó en prisión preventiva mientras seguían investigando el caso. La policía también orientó a Huyen para completar toda la documentación de protección necesaria y volvió a revisar los incidentes anteriores relacionados con él. Legalmente todavía no había terminado del todo, pero dentro de Huyen otra puerta sí se había cerrado. Una mañana ella estaba en el porche regando las plantas. La luz suave del amanecer caía sobre su cabello. Su rostro aún mostraba cansancio, pero ya no tenía aquella expresión de pánico de antes. Ye salió de la casa y le puso en la mano una taza de té caliente. «Hace frío», dijo. Huyen lo miró y sonrió. Era una sonrisa muy leve, pero era una sonrisa real después de muchos días largos y duros. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por no soltarme la mano, ni siquiera cuando estuve más débil». Ye negó con la cabeza y le tocó la frente con ternura. «Mi esposa no es débil. Has sobrevivido a cosas que mucha gente ni siquiera puede imaginar. Eres mucho más fuerte de lo que crees». Huyen bajó la mirada y sus ojos se enrojecieron. Esta vez no lloró, solo le tomó la mano en silencio. En el patio, el viento de la mañana rozaba las macetas pequeñas trayendo consigo el olor de la tierra húmeda y de un nuevo día. Después de todo lo que había pasado, Huyen entendió que el pasado podía dejar cicatrices, pero ya no tenía derecho a decidir su futuro. La oscuridad había vuelto feroz y cruel como si quisiera tragárselo todo. Pero esta vez Huyen ya no tuvo que atravesarla sola. Y por eso al final la pesadilla tuvo que terminar. Parecía que después de que Thug quedara detenido, la vida de Huyen y Ye por fin podría volver a la calma. Pero estaban equivocados. La verdadera pesadilla no terminó con la puerta de la casa forzada, ni con el día en que se llevaron a Thug esposado. Solo cambió de forma, se volvió más silenciosa, más fría y mucho más peligrosa. 3 días después, Huyen recibió un sobre sin remitente. Dentro no había ninguna carta. Solo había una foto vieja. Era una foto de la casa de la madre de Huyen en el pueblo. En la parte de atrás había una frase garabateada con tinta roja. «¿Crees que solo tú sabes lo que es sufrir?» A Huyen le temblaron tanto las manos que la foto se le cayó al suelo. Ye la recogió y en cuanto vio aquella frase se le cambió por completo la cara. Sintió que la sangre se le helaba. El aire a su alrededor se volvió denso, casi insoportable. «Él no puede estar haciendo esto desde allí dentro», susurró Huyen con la voz quebrada. Ye no respondió enseguida, porque él también lo entendía. Si Thug estaba detenido y aún así las amenazas seguían apareciendo, solo había una explicación. No estaba actuando solo. Esa misma tarde, Ye llevó de inmediato a Huyen al pueblo para recoger a su madre y llevarla a vivir con ellos. Durante todo el trayecto, Huyen permaneció en silencio junto a la ventanilla, con las manos tan apretadas que se le pusieron blancas. No podía quitarse de encima la sensación de que alguien la estaba observando desde atrás. Cuando llegaron a la pequeña casa de su madre, estaba tan silenciosa como siempre, pero la puerta del patio estaba entreabierta. El corazón de Huyen se encogió. «¡Mamá!», salió corriendo hacia dentro del patio. No respondió nadie. La silla de bambú que estaba frente al porche había quedado volcada. La taza de té estaba hecha añicos en el suelo. Uno de los pañuelos de su madre yacía caído junto al escalón de la puerta. Huyen se quedó helada. Ye corrió de inmediato hacia la parte trasera de la casa. Todas las habitaciones estaban vacías, pero las señales de forcejeo seguían ahí claras como el día. Volvió a salir, miró a Huyen y habló con una voz pesada, dura. «Llama a la policía ahora mismo». En ese instante sonó el teléfono de Huyen. Un número desconocido. Temblando contestó. Al otro lado se oyó la voz ronca de un hombre, baja y lenta como si alargara cada palabra a propósito. «Si quieres que tu madre siga viva,
«Ven sola». Huyen se quedó paralizada. Sintió que todo el cuerpo se le helaba. «¿Quiénes son ustedes?», rompió a llorar. «¿Dónde está mi madre?». Desde el otro lado llegó una risa seca escalofriante. «Las deudas se pagan, y la traición también tiene precio». La llamada se cortó. Huyen estuvo a punto de desplomarse, pero Ye la sostuvo a tiempo. Él estaba pálido, con los ojos enrojecidos por la rabia y el miedo. «No vas a ir sola», dijo con firmeza. «Pero es mi madre», sollozó Huyen. «Si no voy, entonces iré contigo». «No, ellos dijeron que tenía que ir sola». Ye le agarró los hombros con fuerza, la miró directamente a los ojos y habló con una voz grave, tajante. «Escúchame, esto ya no es una simple amenaza, es una trampa, y no voy a dejar que entres sola ahí». La policía actuó de inmediato y empezó a rastrear la señal de la llamada. Al caer la noche lograron localizarla en un viejo almacén a las afueras del pueblo, un lugar que antes había sido un taller de madera abandonado, aislado y casi completamente apartado de todo. El plan se organizó esa misma noche. Pero antes de que los agentes pudieran rodear el lugar por completo, Huyen vio algo que le hizo sentir que el corazón se le detenía. Un mensaje nuevo acababa de llegar a su teléfono. «Si tardas 10 minutos más, recoge su cadáver». Ya no quedaba tiempo. Sin hacer caso a nadie, Huyen salió corriendo del coche. Huyen rugió Ye antes de correr detrás de ella. La puerta del almacén se abrió de golpe. Dentro estaba todo a oscuras. El olor a humedad y a madera podrida le golpeó la nariz de inmediato. En medio del suelo de cemento helado, la madre de Huyen estaba atada a una silla con cinta adhesiva en la boca y la cara blanca del miedo. Y justo detrás de ella, había un hombre desconocido con un cuchillo en la mano. Y desde la sombra a la izquierda, una voz conocida, lenta y helada, hasta los huesos, rompió el silencio. «Al final, sí viniste». Huyen se giró de golpe. «Tú que estaba allí». Nunca había salido realmente de este juego. Tenía los ojos encendidos por el odio y esa sonrisa torcida de alguien que ya no tenía nada que perder. Justo cuando Ye llegó a la puerta de un salto, Tuk gritó. Un paso más y la apuñaló. Todo quedó congelado. La respiración de Huyen se atoró en su pecho. A un lado estaba su madre temblando atada a la silla. Al otro, Ye inmóvil con los puños tan apretados que se le marcaban las venas. Y en medio de todo, Tuk con el cuchillo brillando en la mano con una mirada enloquecida, como si quisiera arrastrarlos a todos al abismo con él. El aire dentro del almacén parecía haberse detenido. La respiración agitada de Huyen, el viento colándose entre las chapas viejas y la mirada desquiciada de Tuk hacían que todo resultara insoportable. El cuchillo en su mano reflejaba una luz fría suspendido a pocos centímetros del cuello de la madre de Huyen. Atrás rugió Tuk sin quitarle los ojos de encima a Ye. «Ya lo perdí todo. Si hace falta hoy nos morimos todos». La madre de Huyen temblaba sin parar en la silla con los ojos llenos de lágrimas, suplicándole a su hija que no diera ni un paso más. Pero Huyen, después de unos segundos completamente paralizada, avanzó lentamente un paso. «¡Detente!», gritó Ye con la voz ronca. Huyen no, balbuceó su madre detrás de la cinta adhesiva. Tuk entrecerró los ojos. «Tienes más valor que antes». Huyen lo miró de frente. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía, pero esta vez, en medio del miedo, había algo más creciendo dentro de ella, una determinación que ni ella misma sabía que todavía tenía. «¿Qué más quieres de mí, Tuk?», dijo con la voz temblorosa pero clara. «¿No te bastó con destrozarme la vida una vez?». «Tú fuiste la que me arruinó la vida», gritó él. «Por tu culpa fui a la cárcel. Por tu culpa todos me miran como si fuera un perro». «No». Huyen negó con la cabeza. Las lágrimas le caían, pero no bajó la mirada. «El que se destruyó fuiste tú. Desde el principio hasta el final siempre fuiste tú». Esas palabras fueron como una puñalada directa a lo último de cordura que le quedaba. Tuk soltó un grito salvaje y apretó con más fuerza el cuchillo.
Pero justo en ese instante, Ye se lanzó de repente y pateó con fuerza la puerta de metal que tenía al lado. El estruendo retumbó por todo el lugar y el cómplice se sobresaltó y giró la cabeza. Eso era lo único que Huyen necesitaba. Agarró un pedazo de madera rota del suelo y golpeó con todas sus fuerzas el brazo del hombre que retenía a su madre. El cuchillo cayó al cemento con un sonido seco y metálico. «Mamá, agáchate». Ye salió disparado como una flecha y se lanzó contra Tuk. Los dos cayeron con violencia al suelo del almacén y rodaron entre polvo y astillas. Tuk golpeaba y pataleaba como un animal fuera de control con los ojos rojos de furia. Ye recibió un golpe en la sien y quedó aturdido, pero siguió sujetándolo con todas sus fuerzas. El cómplice se abalanzó para recuperar el cuchillo, pero Huyen se le echó encima desde atrás y lo abrazó con desesperación para impedir que llegara. Y justo entonces, desde afuera se escucharon sirenas y pasos corriendo cada vez más cerca. «¡Policía, suelten el arma!». La puerta del almacén fue derribada. Todo pasó en apenas unos segundos de caos. Tuk se revolvió como un demente, pero al final lo redujeron y lo esposaron. Antes de que se lo llevaran, todavía alcanzó a volver la cabeza para mirar a Huyen con un odio intacto. Pero esta vez Huyen ya no tembló. Se quedó de pie delante de su madre con las lágrimas corriéndole por el rostro, pero con la espalda recta y la mirada tranquila. «Se acabó», dijo en voz baja. Cuando el vehículo que se llevó a Tuk salió del viejo almacén, Huyen cayó de rodillas y abrazó a su madre con todas sus fuerzas. Ye se acercó con el rostro lleno de golpes y la comisura de la boca ensangrentada, pero en sus ojos solo había preocupación. Huyen alzó la vista, lo miró y rompió a llorar. Se lanzó a sus brazos como alguien que acabara de salir del infierno. Afuera el cielo empezaba a aclararse. Después de la noche más larga, por fin llegaba el amanecer. Unos meses después, Tuk y su cómplice recibieron nuevas condenas por secuestro, amenazas de muerte y allanamiento. Cuando las puertas del tribunal se cerraron tras él, Huyen supo que aquella pesadilla había terminado de verdad. Las cicatrices seguían ahí, pero por primera vez en muchos años podía respirar sin sentir que la oscuridad seguía pegada a ella. En el patio de la casa, la luz de la mañana caía dorada sobre las macetas. Ye estaba arreglando la cerca, su madre limpiaba verduras en el porche, y Huyen permanecía allí en medio de esa escena tranquila, sonriendo en silencio. El pasado había intentado hundirla, pero el amor, el valor y las manos que nunca la soltaron la trajeron de vuelta. Y esta vez no solo había sobrevivido, esta vez de verdad estaba viviendo.